Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, queridos fieles, querida comunidad parroquial Señor de Bugambilias, queridos amigos, querido rebañito digital. En este día, sábado 10 de abril, prácticamente estamos cerrando esta octava de Pascua. Es precisamente un día, el día de la Pascua del Señor, el día de la resurrección de nuestro Señor, domingo pasado, que se ha prolongado para poder degustar, apreciar, meditar, profundizar lo importante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso es como un día, lo insisto, lo repito, que se prolonga, que se espacía en 8 días. Por eso les invito a leer en esta ocasión el texto de la primera lectura de la liturgia de este día, tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, de 13 al 21. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Es decir, no podemos callar la buena noticia, el Evangelio. Jesucristo está vivo, ha resucitado. Lo hemos visto y de eso damos testimonio. No podemos callar. Queridos hermanos, quiero, a la luz de este texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos proclamado, prácticamente poder hacer la síntesis de que en estos días hemos escuchado los relatos de las apariciones de nuestro Señor, como hoy el mismo Evangelio lo resalta, esa síntesis de los testigos, de los primeros testimonios, con el envío que perfectamente se articula el Evangelio con la lectura primera de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por eso quiero meditar en esta frase. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Quiero, a la luz del Evangelio, retomar, sintetizar, creo que nos ayuda, aquella frase que nuestros obispos de América Latina y del Caribe, en esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, del 13 al 31 de mayo del 2007,
nos ofrecieron esta frase como un lema a poner en la mente y en el corazón: discípulos misioneros. Un binomio inseparable, pero un binomio que tiene que meditarse y reflexionarse. No se puede ser misionero si antes no se es discípulo. Y aquí podemos perfectamente entresacar esa referencia en este texto de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice San Pedro, que después lo retomará el mismo San Juan en su primera carta con las mismas palabras. Lo que hemos escuchado desde el principio, lo que hemos contemplado, de eso les hablamos, de eso les anunciamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Ahí refleja precisamente la experiencia del discípulo. El discípulo es el alumno, el que se pone a los pies del maestro, es aquel que aprende, es aquel que recibe, pero sobre todo el discípulo es aquel que asegura una experiencia real, viva, experiencial, valga la redundancia, del resucitado. Va a recibir la experiencia en su vida de aquel que es la vida, que viene a renovar su vida, viene a recibir la vida del resucitado como discípulo. Por eso, asegurado ese testimonio, entonces sí lo puede dar a conocer. Asegurada la experiencia del Evangelio en él como discípulo, entonces sí lo puede difundir, propagar con esa insistencia, a pesar de las amenazas, a pesar de amedrentarlos, de prohibirles el hablar en nombre de Jesús, como le hicieron a Pedro y a San Juan. Asegurada esa experiencia de discípulo, podemos nosotros entonces ser misioneros, compartir esa buena noticia de Jesús resucitado. A Pedro, a Juan, no le resultó nada cómodo. Lo hemos escuchado en el mismo texto. Prohibiciones, amenazas, amedrentamientos, querer callar, querer opacar, querer apagar la luz que Cristo resucitado nos trae. Y no es así. Con ese aplomo, dice el texto, nosotros no podemos dejar de contar. Misioneros. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Discípulo, misioneros. Queridos hermanos, hoy más que nunca en nuestro mundo presente, prácticamente se necesita ser discípulo, asegurar esa experiencia de Cristo resucitado para nosotros ser buena noticia y en nosotros propagar esa buena noticia como misioneros al mundo en que vivimos. Mundo que prácticamente, lamentablemente, a veces se vuelve a repetir la historia. Adverso, con una actitud de obstaculizar, reprimir, encapsular, reclutar el mensaje de la buena noticia. Hoy más que nunca se necesitan discípulos misioneros. Que Cristo cuente con nosotros. Reciban la bendición de Dios, ustedes y sus familias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. A seguir celebrando la Pascua.